Hola, empezamos por fin con las integrales. Vamos a dedicar dos temas al estudio de las integrales. En este caso, comenzamos con el tema 9, integral indefinida. Y comenzaremos con el primer apartado, que es qué son las primitivas de una función, qué es la integral indefinida, y luego pasaremos a elaborar una tabla con las integrales inmediatas con las que podremos calcular las primeras integrales. Consideremos esta función. La función f sub 1 de x igual a x al cubo. Esta función x al cubo tiene una derivada y todos sabéis que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. ¿Vale? Vamos a considerar ahora otra función. La fórmula de esta función, x al cubo más 1. ¿Cuál es la derivada de esta función? Pues igual que en la anterior, como 1 es una constante y la derivada es 0, el resultado es 3x al cuadrado también. Y si considero este otro ejemplo, x al cubo menos 7, volvemos a tener la misma derivada, 3x al cuadrado. Y si fuera x al cubo más 4 tercios, 4 tercios es un número, su derivada vale 0. Conclusión, el resultado también es 3x al cuadrado. Es decir, tenemos aquí un conjunto de funciones cuya derivada es 3x al cuadrado. Bueno, pues este hecho me permite decir que todas estas funciones son primitivas de la función 3x al cuadrado. Otro ejemplo, la función seno de x. ¿Cuál es su derivada? Pues el coseno de x. Y si fuera la función seno de x más 5, su derivada sería otra vez coseno de x. Y si tuviera seno de x menos 13, también coseno de x. O incluso seno de x más raíz de 2. Raíz de 2 es un número, su derivada vale 0, por lo tanto la derivada es coseno de x. Volvemos a tener un conjunto de funciones que tienen todas ellas la misma derivada, el coseno de x. Bueno, pues todas estas funciones son, por tanto, primitivas de la función f de x igual a coseno de x. Teniendo esto claro, ya podemos definir lo que es integral indefinida de una función. Hablamos de integral indefinida porque en el tema siguiente, en el tema 10, trataremos el tema de la integral definida y ahí veremos cuál es la diferencia. Bueno, pues integral indefinida es simplemente el conjunto de todas las primitivas de dicha función. En este caso anterior, de 3x al cuadrado, todas estas funciones son primitivas, pues todas estas y todas las primitivas que tiene la función 3x al cuadrado sería lo que se llama integral indefinida. ¿Cómo se escribe esta, esta situación? Pues mirar, se emplea este símbolo que es como una S bastante alargada y este es el símbolo de la integral. Después de este símbolo ponemos 3x al cuadrado, por lo tanto estamos hablando de integral de 3x al cuadrado. Y a continuación, por cuestiones históricas, y luego lo explicaremos también en el tema 10, viene un término que se llama diferencial de x. Bueno, pues tenemos aquí esta expresión que se lee integral de 3x al cuadrado diferencial de x. Yo he de pensar que el símbolo de la integral y la diferencial de x son como dos delimitadores que me engloban a la función 3x al cuadrado. Bueno, pues yo ahora he de pensar que la integral de 3x al cuadrado es el conjunto de todas sus primitivas. Por lo tanto, voy a pensar en una función cuya derivada sea 3x al cuadrado. Ya vimos antes que era x al cubo. Bueno, pues las primitivas de 3x al cuadrado serán x al cubo y luego sumando números constantes, ya que la derivada de las constantes es 0. Por lo tanto, yo ahora pondré x cubo más c. Es tradicional poner esta constante empleando una c mayúscula y eso es lo que se llama la constante de integración de esta expresión de la integral. Por lo tanto, tengo integral de 3x cuadrado de diferencial de x igual a x al cubo más c. Y este sería el resultado de esa integral. Si ahora consideramos el ejemplo del coseno, pues pondríamos integral del coseno de x diferencial de x y ahora voy a pensar una función cuya derivada sea el coseno. ¿Cuál es? Pues ya lo vimos antes, el seno. El seno de x, ahora yo le sumo una constante, puedo asegurar por tanto que las derivadas de seno de x más c son siempre coseno de x. Seno de x más c es el conjunto de todas las primitivas del coseno de x, por lo tanto es la integral del coseno de x. La definición genérica, por tanto, de integral indefinida se podría expresar de esta manera.
yo pondría integral de una función f minúscula de x diferencial de x es igual a otra función f mayúscula más c. Y este hecho es así, o sea, esto se cumple si y solamente si la derivada de f de x es esta función que tenemos dentro de la integral, o sea, f mayúscula prima de x es f minúscula de x. Y esta es la definición oficial del concepto de integral indefinida. Este símbolo nuevo que acabamos de introducir, el símbolo de la integral, ya veis que puede tener diversas tipografías según el texto que estemos estudiando. Todas estas formas de S alargada son las que forman el símbolo de la integral. Bueno, pues este símbolo, ¿cuándo se introdujo por primera vez en la historia de las matemáticas? Bueno, pues fue Leibniz, este matemático, en 1686 publicó un estudio en el cual empleó este símbolo por primera vez. Leibniz era contemporáneo de Newton y se dice que estos dos grandes matemáticos fueron los padres del cálculo diferencial e integral. Una vez tenemos ya claro este concepto de integral, que es lo que significa, nos toca ahora elaborar una especie de tabla donde podamos calcular cuáles son las integrales básicas que vamos a usar en los ejercicios. Dado que la integral es algo así como lo contrario de la derivada, pues realmente la tabla de integrales inmediatas es muy parecida a la tabla de derivadas, pero puesta al revés. Vamos a empezar con las integrales de tipo constante, que son las más fáciles. Por ejemplo, esta tan sencilla, integral de k por diferencial de x, siendo k un número real, una constante. Vamos a ver, pensemos, ¿qué función podría tener como derivada ese número k? Bien fácil, la función k por x. ¿Por qué? Porque la derivada de k por x es k, al igual que la derivada de 7x es 7 o la derivada de 3x es 3. Añadimos el más c, que es como hemos de acabar siempre que calculamos una integral, y ya tenemos nuestra primera integral de nuestra tabla de integrales inmediatas, la integral de una constante. Hay un caso curioso que es cuando nos ponen integral de diferencial de x, y aquí entre el símbolo de la integral y diferencial x no hay nada. Bueno, pues cuando se escribe eso se supone que hay un 1 invisible. Si pensamos que aquí hay un 1, ¿cuál es la función cuya derivada es 1? Pues es x. Le sumamos c y ya está. Porque la derivada de x es 1 y ya lo tenemos. Sumamos c. Por lo tanto, ya tenemos este caso particular del caso anterior de integral de una función constante. Ejemplos súper fáciles de este tipo. Pues tendríamos aquí, por ejemplo, la integral de 5 diferencial de x. ¿Cuál es la función cuya derivada es 5? Pues 5x. Sumamos c y ya tenemos el resultado. Otra bien fácil, la integral de menos 3 diferencial de x. Siguiendo el mismo criterio que antes, la función cuya derivada es menos 3 es menos 3x más c. Porque la derivada de las constantes siempre es 0. Recordad, hay que añadir el más c al final. Otro ejemplo último. La integral de un medio diferencial de x. Pues igual que antes, un medio es un número constante. La función cuya derivada es un medio de x. Le sumamos c y esto, si queremos, lo podemos poner de otra forma así, poniendo x partido por 2 más c, que es exactamente lo mismo. Seguimos con el siguiente tipo, el tipo potencia, cuando la n no vale menos 1. Vamos a ver. Si yo derivo la función x al cubo, ya sabemos que su derivada es 3x al cuadrado. Si yo esta fórmula leo al revés, puedo deducir que la integral de 3x al cuadrado es x al cubo. Añado el más c y ya está. Es decir, cada vez que yo tengo que la derivada de una función es una segunda función, tengo que la derivada de la segunda función es la primera. O sea, es leer esta igualdad al revés. ¿Qué pasa? Que yo en una tabla de integrales, pues queda mejor si en lugar de integral de 3x cuadrado me apareciera cómo hallar la integral de x cuadrado a secas, sin ese 3. ¿Cuál es el truco para que no aparezca el 3? Pues poner un tercio, como ya habréis deducido, imagino. Si yo derivo la función un tercio de x al cubo, ¿cómo se deriva esto? El un tercio es un número, por lo tanto se deja sin derivar y derivo x al cubo, que es 3x al cuadrado. Al tener esto se me van los 3's y me queda solamente x al cuadrado.
Por lo tanto, la derivada de 1/3 de x al cubo es x al cuadrado. Esto lo leo al revés y me queda, por tanto, que la integral de x al cuadrado es 1/3 de x al cubo. Añado el más c, como siempre, y ya lo tenemos. Tengo, por lo tanto, cómo saber la integral de x al cuadrado. Y si fuera otra potencia, bueno, en lugar de 1/3 de x al cubo también puedo poner x al cubo partido por 3. Es otra manera de expresar este resultado de esta integral. Y si tuviera, por ejemplo, 1/6 de x a la sexta, pues si yo calculo la derivada, el 1/6 lo copio tal cual porque no se deriva ya que es constante y derivo x a la sexta que da 6x a la quinta. Se van los 6 y me queda x a la quinta, por lo tanto, leyendo la igualdad está al revés, igual que antes, me queda que la integral de x a la quinta diferencial de x es 1/6 de x a la sexta más c. O también se puede escribir x a la sexta partido por 6 más c. Conclusión, con estos dos casos concretos, con estos dos ejemplos de x al cuadrado y de x a la quinta, ¿cómo podríamos deducir entonces la integral de x elevado a n, siendo n un número cualquiera distinto de -1? Pues si uno se fija en estos resultados anteriores, si cuando tengo un 2 aquí salen 2 treses, si cuando tengo un 5 salen 2 seises, parece como que sumamos 1. Pues esa es la fórmula. Será 1 partido por n más 1 por x elevado a n más 1. Y luego añadimos el c. Comprobación rápida. Si deriváis esta expresión, el 1 partido n más 1 no se deriva. Por lo tanto, al derivar x elevado a n más 1, el n más 1 pasa adelante, el cual se va con este n más 1 que está en el denominador y me queda x elevado a n, que es lo que yo quería. Esta expresión también se puede escribir de esta manera, poniendo x elevado a n más 1 partido n más 1. Añadimos el más c y ya lo tenemos. Esta es otra fórmula que tendremos que guardar en nuestra tabla de integrales inmediatas. Vamos a ver algunos ejemplos fáciles en los que hay que aplicar esta fórmula. Veamos. Integral de x al cubo diferencial de x. Pues nada, basta aplicar la fórmula anterior en la que n ahora vale 3. Por lo tanto, me saldrá, como hay que poner n más 1, n más 1, pues será 1/4 de x a la cuarta. Añadimos el más c y ya está. O también podría escribir x a la cuarta partido por 4 más c. Otro caso igual de fácil, x a la sexta. Pues sumamos una unidad y me quedará 1/7 de x a la séptima más c. Es decir, x elevado a 7 partido por 7 más c. Otro caso súper fácil. Más casos. A ver, integral de 1 partido x a la cuarta. Hombre, esto es una fracción. No tiene aspecto de potencia. Bueno, x a la cuarta sí. Pero ya sabemos que una potencia en el denominador se puede expresar con exponente negativo. Por lo tanto, esto es lo mismo que poner integral de x a la menos 4. Puedo aplicar la fórmula porque el exponente, o sea, la n, no vale -1. Por lo tanto, es aplicar directamente, cambiar la n por -4. Voy a utilizar la segunda expresión del resultado y pondré x elevado a menos 4 más 1 partido por menos 4 más 1. Esto lo calculo y me sale enseguida x a la menos 3 partido por menos 3. Ya está el resultado. Un detalle, si acaso esto, pues igual podría simplificarlo un poco. ¿Cómo? Pues el exponente negativo, pues hago que la potencia pase al denominador, por lo tanto me quedará 1 partido por menos 3 por x al cubo. Y luego, como detalle final ya de elegancia, si queréis, este menos en el denominador, pues bueno, lo típico es que un menos en el denominador no queda muy bien y queda mejor ponerlo delante de la fracción o arriba. Pues lo voy a poner arriba, por ejemplo, y así tengo menos 1 partido 3x al cubo más c como resultado final de esta integral. Otro ejemplo de una potencia que no parece potencia. Pues lo típico, la raíz de x. Integral de la raíz de x. La raíz de x se puede poner en forma de potencia con el exponente fraccionario, x elevado a 1/2. Pues ya está, es aplicar otra vez la misma fórmula de antes, donde la n ahora vale 1/2. Por lo tanto, tendré x elevado a 1/2 más 1 partido 1/2 más 1 y luego el más c. Ya solo me queda arreglar ahora esta expresión. Como 1/2 más 1 son 3/2, pues pondré x elevado a 3/2 partido 3/2 más c. Luego ya para casi acabar, dividir entre 3/2, pues en fin, dividís con lo de los dos puntitos y tal. Al final el 2
pasa arriba junto con el x elevado a 3 medios y luego todo partido por 3. Y ya como detalle final, ya que me han dado el enunciado con la expresión en forma de radical, pues voy a responder también en forma de radical, por cortesía. Por lo tanto, esto lo expreso como 2 raíz de x al cubo partido por 3 más c. Y ya tengo otra nueva integral calculada. Una última integral de tipo potencia, pues aquí he combinado los dos aspectos de las anteriores, un radical y además en el denominador. Bueno, igual de fácil. Esto en forma de potencia será x elevado a menos un medio. Pues nada, aplico la fórmula tomando la n igual a menos un medio, me queda menos un medio más 1 aquí arriba y aquí abajo, por lo tanto hago la operación, menos un medio más 1 es un medio, por lo tanto esto será x elevado a un medio partido un medio. Y el arreglo final será, como dividir entre un medio es multiplicar por 2, pues pasa el 2 arriba por x elevado a un medio y concluyo poniendo el x elevado a un medio en forma de raíz y ya tendremos el resultado de esta integral. Falta un último detalle en este tipo potencia para las integrales. ¿Por qué estoy diciendo todo el rato que la n no puede valer menos 1? Pues vamos a ver qué pasaría si yo quisiera calcular la integral de x elevado a menos 1. Yo aplico la fórmula en esta segunda versión, pondría x elevado a menos 1 más 1 partido por menos 1 más 1. Le sumo c, calculo y me da en el numerador x elevado a 0. Que dices, bueno, es raro, pero x elevado a 0 vale 1, no hay ningún problema. Eso está admitido y no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que cuando calculo en el denominador el menos 1 más 1 me da 0 y esto ya sabéis que no se puede calcular, no alto aquí, no se puede seguir, horror, no se puede dividir por 0. Por lo tanto, no puedo aplicar esta fórmula cuando n no vale, cuando n vale menos 1. Entonces, ¿qué es que no se puede integrar la función x elevado a menos 1? Hombre, pues sí, porque si yo esto lo escribo de esta manera, como 1 partido por x, seguramente os acordaréis de que la derivada de cierta función es 1 partido por x. ¿Qué función era? Pues efectivamente el logaritmo neperiano. Por lo tanto, esta integral la trataremos, la clasificaremos dentro del tipo logarítmico. El tipo logarítmico. Vamos a ver, todos sabéis que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Pues si yo esta fórmula, esta igualdad, la leo al revés, concluiré que la integral de 1 partido por x diferencial de x es el logaritmo neperiano. Lo que pasa es que cuando aquí pone logaritmo neperiano de x, si observaréis tablas de integrales en diversos libros, observaréis que siempre pone logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Y luego ya se le pone el más c de siempre. Pues esta es la fórmula que vamos a usar. La integral de 1 partido por x será el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. ¿Y eso por qué se hace? Pues, ¿por qué se pone aquí valor absoluto? Pues entre otras cosas porque el dominio de 1 partido por x es todos los reales quitando el 0. El dominio del logaritmo neperiano a secas es solamente los números positivos, desde 0 a más infinito sin contar el 0. Si yo pongo valor absoluto, ya valen los positivos y los negativos, porque el valor absoluto de un número lo convierte en positivo y así puedo calcular su logaritmo neperiano siempre que no valga 0. Gráficamente lo podemos ver de esta manera. Si yo intento dibujar en esta gráfica la función logaritmo neperiano de valor absoluto, pues fijaos que ocurre lo siguiente. El valor absoluto de x, una manera de calcularlo es siguiendo dos caminos. Tengo dos posibilidades. Si x es positivo, el valor absoluto de x es dicho x. Por lo tanto, el logaritmo neperiano del valor absoluto será el logaritmo neperiano de x para x positivos. Y si la x es negativa, si el número que hay aquí dentro es negativo, el valor absoluto de un número negativo es su opuesto. Por lo tanto, yo pondré logaritmo neperiano de menos x para números x menores que 0. Porque claro, un número negativo, su opuesto es positivo, y así de esta manera puedo calcular el logaritmo neperiano. Esta función que acabo de definir, que es exactamente el logaritmo neperiano del valor absoluto de x, tiene su dominio en todos los reales quitando el 0. ¿Cuál es su gráfica? Pues esta que tenéis aquí. La función y igual al logaritmo neperiano de x es esta que se supone que todos debéis conocer. Tiene la asíntota vertical en el x igual a 0, creciente, pasa por el 1, 0. Bueno, pues la función logaritmo neperiano de menos x es como la simétrica por la parte izquierda. Aquí tenemos y igual al logaritmo neperiano de menos x. Estas dos ramas forman la función
entera global de logaritmo neperiano de valor absoluto de x. Y la derivada de esta función, si derivamos cada una de estas dos partes por separado, podemos observar lo siguiente. Mirad, si derivamos logaritmo neperiano de x, me da 1 partido por x para x positivos. Pero si considero los x negativos, la derivada de esto que es 1 partido por menos x, y aplicando la regla de la cadena hay que derivar el menos x, que es menos 1. Por lo tanto, me queda esto de aquí. Esto para x menores que 0. Si yo multiplico este menos por menos y lo convierto en más, fijaos qué me pasa. La derivada de este logaritmo neperiano de valor absoluto es 1 partido por x para números positivos y también 1 partido por x para números negativos. Conclusión, ¿para qué seguir dos caminos? Total, es 1 partido por x para cualquier número siempre que sea distinto de 0, claro. Conclusión, dejamos ya establecido que la integral de 1 partido por x es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Por curiosidad, aquí tenéis la función 1 partido por x. Esta función roja es la derivada de la verde. Para la parte positiva de las x sería esta, y para la parte negativa sigue siendo también 1 partido por x. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos la explicación. Lo que quería comentar es esto que ocurre aquí. Mirad, esta expresión de integral de 1 partido por x diferencial de x, muchas veces por comodidad y por ahorrar espacio, esta diferencial de x se pone aquí arriba. Entonces tendríamos este aspecto de integral de diferencial de x partido por x. Bueno, pues siempre que ponga esto, sepamos que lo que significa es esto, que han subido el diferencial de x por comodidad. Sigamos con un caso más interesante sobre el tipo logarítmico. ¿Qué pasa si yo tengo el logaritmo neperiano de x más a, siendo a un número real, y calculo su derivada? Bueno, pues es una regla de la cadena muy sencillita. La derivada del logaritmo neperiano de esto es 1 partido por eso mismo, por 1 por x más a, por la derivada de x más a. Como es 1, pues no pongo nada. Conclusión, si leo esta fórmula al revés, tengo que la integral de 1 partido x más a es el logaritmo neperiano de el valor absoluto de x más a más c, siguiendo el mismo criterio que teníamos antes. Esta fórmula nos la guardamos porque sale bastante en lo que más adelante veremos que son las integrales racionales. Si en lugar de x más a tengo x menos a, pues el asunto es lo mismo, es igual. Como la derivada de x menos a sigue siendo 1, la fórmula es súper parecida, cambiando el más por el menos. Por lo tanto, la integral de 1 partido x menos a diferencial de x es logaritmo neperiano de x menos a en valor absoluto más c. Tenemos dos formulitas que son muy parecidas y me permiten resolver este tipo de integrales muy sencillas. Por ejemplo, la integral de 1 partido x menos 3 diferencial de x, pues se corresponde con este modelo de aquí, tipo logarítmico. El resultado será, copio la fórmula, logaritmo neperiano de valor absoluto de x menos 3 más c. Otro caso fácil, la integral de diferencial de x partido x más 1. Aquí por variar he puesto el diferencial de x aquí arriba, lo cual a veces pues también es común encontrárselo. La integral de esta función 1 partido por x más 1, siguiendo la fórmula esta de aquí, pues será logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 1 más c. Integrales de tipo exponencial. Bueno, la derivada de e elevado a x, bien fácil, es e elevado a x. Por lo tanto, si leo esta igualdad al revés, deduzco que la integral de e elevado a x diferencial de x es también ella misma e elevado a x, y añado el más c. O sea que esta fórmula lo que me dice es que cuando la función exponencial se quiere integrar, pues se queda igual. El chiste que el de las funciones, que la función exponencial cuando se quería integrar con sus amigos, pues se quedaba igual. Veamos qué pasa cuando la base de la función exponencial, en lugar del número e, es cualquier otra base, un número a, un número real positivo cualquiera. Ya sabemos que la derivada de a elevado a x es a elevado a x por logaritmo neperiano de a. Si yo leo esta fórmula al revés, tendré que la integral de a elevado a x logaritmo neperiano de a diferencial de x sería a elevado a x, pero eso queda un poco feo. Yo querría poner integral de a elevado a x solamente. ¿Cómo consigo que no me aparezca el logaritmo neperiano de a? Pues ya podéis imaginar, poniéndolo dividiendo. Es decir, si yo considero la función a elevado a x por 1 partido logaritmo neperiano de a y lo derivo, yo tengo aquí un producto fácil. Además, esto es una constante, esto es un número, por lo tanto será derivada de a elevado a x, que es a elevado a x por logaritmo neperiano de a por la segunda función sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda, que como su número es 0, así que no pongo nada,
¿Qué pasa? Que estos dos logaritmos neperianos de a se van y me queda a elevado a x. Ahora ya me queda una fórmula más elegante. La integral de a elevado a x es esta expresión de aquí, a elevado a x por 1 partido logaritmo neperiano de a más c. Esto no lo guardamos y ya tenemos una nueva formulita para la tabla de integrales inmediatas. Ejemplos súper fáciles. Integral de 5 elevado a x diferencial de x. Se corresponde con este modelo, por lo tanto será la propia 5 elevado a x por 1 partido logaritmo neperiano de 5 más t, y ya está. Es decir, si para derivar yo añadía logaritmo neperiano de la base, aquí lo que se hace es multiplicar por 1 partido logaritmo neperiano de la base. En lugar de multiplicar, pues dividir. Ejemplo súper fácil también, integral de 2 elevado a x, pues igual que antes, cambiando el 5 por el 2. Así de sencillo. Una parejita de integrales gemelas, podríamos decir, tipo seno y coseno. Bueno, la derivada del seno es el coseno, ¿vale? Pues esta igualdad la leemos al revés y concluyo que la integral del coseno es el seno. Así de fácil, no tiene más vuelta de hoja. Claro, fijaos esta fórmula. Si la leemos al revés, la derivada del seno es el coseno. Derivar, lo contrario de integrar. ¿Qué pasa con la derivada del coseno? Es menos seno. Si yo esta la fórmula leo al revés, tendría dentro de la integral este menos, que queda feo. ¿Cómo podría poner la integral solo del seno? Pues cambiando de signo, ambos miembros. Si yo derivo menos coseno de x, la derivada es el seno de x. Conclusión, la integral del seno es el menos coseno de x, más la constante de siempre. Fijaos que para derivar es al contrario que para integrar en cuestión de signos. La integral del seno es el menos coseno y la integral del coseno es el seno. Tipo, tangente y cotangente. Esto sí que es básicamente leer la tabla de derivadas al revés. Es decir, en la tabla de derivadas podemos observar que pone que la derivada de la función tangente es 1 partido coseno cuadrado. Esta igualdad de leyéndola al revés será que la integral de 1 partido coseno cuadrado de x, diferencial de x, es la tangente de x. Ponemos más c y ya tenemos otra formulita. Recordemos que la derivada de la tangente podía tener varias expresiones. Otra muy común es esta, que la derivada de la tangente, escribirla como 1 más tangente cuadrado. Pues esto es interesante porque esto me produce otra fórmula de integral. La integral de 1 más tangente cuadrado de diferencial de x es la tangente de x más c. La diferencia de derivar e integrar es que cuando yo derivo la tangente, puedo elegir cuál de las dos expresiones poner. Pero cuando integro, o me ponen una o me ponen otra, y me he de acordar que ambas dos expresiones producen como resultado la función tangente. En fin, cosas que tienen las de integrales. Si pensamos en la cotangente, pues estas fórmulas son parecidas cambiando algunos signos. Bueno, recordemos que la derivada de la cotangente es menos 1 partido seno cuadrado de x. Esto lo pone en las tablas de derivadas. Pero claro, este signo menos, si estuviera dentro de una integral, queda feo. Si cambio ambos miembros de signo, me queda esta igualdad. Por lo tanto, tengo que la integral del seno de 1 partido seno cuadrado es la menos cotangente de x más c. Y esto es aprendérselo de memoria y ya está. Si uno se sabe la tabla de derivadas, evidentemente es mucho más fácil. Al igual que pasaba con la tangente, la derivada de la cotangente también se puede expresar de esta manera, menos 1 menos cotangente cuadrado. Cambiando de signo ambos miembros, me sale una igualdad que, puesta en forma de integral, me queda que la integral de esto es esto de acá. O sea, la integral de 1 más cotangente cuadrado de x, diferencial de x, es también menos cotangente de x. Pues otra fórmula que tendremos que guardarnos para calcular integrales. Vamos con el tipo arcoseno. En cuestión de integral inmediata es fácil. Si no nos meten nada más complicado, la derivada del arcoseno es 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. Si leo la igualdad al revés, me queda que la integral de esto de acá, de 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x, es el arcoseno de x. Ponemos más c y ya tenemos otra fórmula que hemos de aprendernos de memoria. Para acabar, el tipo arcotangente. La derivada de arco tangente de x es 1 partido 1 más x cuadrado. Vale, pues si leo esta igualdad al revés, concluiré que la integral de 1 partido 1 más x cuadrado de diferencial de x es arco tangente de x. Ponemos más c y ya está. Otra integral muy interesante que será bastante importante, sobre todo en las integrales racionales que veremos más adelante.
Ya que estamos aquí, un ejemplo súper fácil que a veces confunde a la gente. ¿Qué pasa si yo pongo 1 partido x cuadrado más 1? Uy, está al revés, ¿eso pasa algo? No, no pasa nada porque es una suma. Si fuera una resta todavía, pero una suma, la suma es conmutativa, por lo tanto, 1 partido x cuadrado más 1 es lo mismo que esto. Conclusión, la integral sigue siendo arcotangente de x más c. Si reunimos todos los tipos de integrales que hemos visto, pues al final lo que formamos es lo que se llama la tabla de integrales inmediatas en su forma simple, o sea, sin aplicar la regla de la cadena. Esto lo tenéis en la página 100 del libro y tiene este aspecto, es decir, todos los tipos que hemos visto anteriormente reunidos en una sola tabla, que pues cuanto antes se aprenda de memoria, pues mejor. Y ya para acabar, en el próximo vídeo ya os anuncio que veremos la integración por descomposición de integrales en sumas y restas, o sea, una cosa muy facilita. Muchas gracias y hasta luego.